página 14 de 339. Economía de la Edad de Piedra, por Marshall Salins, 1974. Capítulo 1. 1.2. Origen del error. Una mera economía de subsistencia, tiempo libre limitado salvo en circunstancias excepcionales, demanda incesante de alimentos, recursos naturales magros y en los que solo se puede tener una confianza relativa, ausencia de excedente económico, máximo de energía por parte del mayor número de personas, así reza, en general, la opinión antropológica respecto de la caza y la recolección. Los aborígenes australianos constituyen un ejemplo clásico de pueblo cuyos recursos económicos figuran entre los más escasos. En muchos lugares su hábitat es incluso más inhóspito que el de los bosquimanos, aunque puede resultar falso respecto de la parte norte. Una tabla de los alimentos que los aborígenes del noroeste de Queensland Central obtienen en el lugar que habitan resultará ejemplificadora. La variedad de esta lista puede impresionar, pero no debemos dejarnos engañar pensando que la variedad indica abundancia, ya que las cantidades disponibles de cada elemento son tan escasas que únicamente una dedicación intensísima hace posible la supervivencia. Herskovits, 1958, Paz. 68-69. O también, con referencia a los cazadores de Sudamérica. Los cazadores nómadas y los recolectores, a duras penas cubren las necesidades mínimas de subsistencia y a menudo están muy por debajo del mínimo necesario. Un reflejo de ello es la escasa densidad de población que arroja la cifra de una persona por 250 o 500 kilómetros cuadrados. La constante movilización en busca de alimentos los privó, a todas luces, de horas de ocio para dedicarlas a actividades no relacionadas con la subsistencia que revistan cierta importancia. Además, podían llevar consigo una cantidad exigua de lo que manufacturasen en los momentos de esparcimiento. La adecuación de la producción significaba para ellos la supervivencia física y rara vez tenían productos o tiempo de más. Pero la sombría visión tradicional de la situación de los cazadores es también preantropológica y extraantropológica, es a la vez histórica y referible al más amplio contexto económico en el que opera la antropología. Se remonta a la época en la que escribió y teorizó Adam Smith, y probablemente a una época en la que todavía nadie escribía. Es posible que sea uno de los prejuicios más claros del Neolítico, una apreciación ideológica acerca de la capacidad del cazador para explotar los recursos de la tierra, lo cual está muy de acuerdo con el empeño histórico de privarlo de la misma. Nosotros heredamos sin duda este prejuicio de la descendencia de Jacob, la cual se dispersó hacia el oeste, hacia el este y hacia el norte, en desmedro de Esaú, que era el primogénito y un ingenioso cazador, pero a quien, en una famosa escena, se priva de su primogenitura. Sin embargo, las pobres opiniones en boga que merece la economía de los cazadores y de los recolectores no es necesario atribuírselas al etnocentrismo neolítico. El egocentrismo burgués tuvo también su parte. La actual economía de mercado, en todo momento una trampa ideológica de la cual debe escapar la economía antropológica, alentó idénticas opiniones desfavorables con respecto a la vida de los cazadores. ¿Acaso es tan paradójico afirmar que los cazadores tenían economías opulentas a pesar de su extrema pobreza? Las modernas sociedades capitalistas, no obstante estar abundantemente provistas, se preocupan por la perspectiva de la escasez. La inadecuación de los recursos económicos es el principio fundamental de los pueblos más ricos del mundo. La aparente situación material de la economía no parece ser un indicador válido a la hora de los hechos. Es necesario decir algo acerca del modo de organización económica, comparece Polanyi, 1947, 1957, 1959, Dalton 1961. El sistema industrial y de mercado instituye la pobreza de una manera que no tiene parangón alguno y en un grado que hasta nuestros días no se había alcanzado ni aproximadamente. Donde la producción y la distribución se rigen por el comportamiento de los precios, y toda la subsistencia depende de la ganancia y del gasto, la insuficiencia de recursos naturales se convierte en el claro y calculable punto de partida de toda la actividad económica.
El capitalista se ve enfrentado a posibles inversiones de un capital finito, el trabajador, es de esperar, a opciones alternativas de empleo remunerado, y el consumidor. El consumo es una tragedia doble, lo que comienza en la inadecuación terminará en la privación. Reuniendo la producción de la División Internacional del Trabajo, el mercado pone a disposición de los consumidores un deslumbrante conjunto de productos, todas las cosas deseables al alcance del hombre, pero nunca enteramente al alcance de su mano. Lo que es peor, en este juego de libre elección del consumidor, cada adquisición es al mismo tiempo una privación, porque cada vez que se compra algo se deja de lado otra cosa, en general poco menos deseable, e incluso más deseable en otros aspectos, que podríamos haber tenido en lugar de la otra. El hecho es que, si compramos un automóvil, un Plymouth por ejemplo, no podemos tener también un Ford, y a juzgar por las propagandas que aparecen en la televisión, las privaciones que ello traería aparejadas no serían solo de índole material. 3. Aquella expresión, la vida a costa de grandes sacrificios, nos fue transferida a nosotros con carácter de exclusividad. La escasez es el juicio dictado por nuestra economía y, por lo tanto, también el axioma que rige nuestra economía, la aplicación de medios insuficientes frente a fines alternativos para obtener la mayor satisfacción posible en determinadas circunstancias. Y es precisamente desde esta ansiosa perspectiva que volvemos la mirada hacia los cazadores y el hombre moderno, con todas sus ventajas tecnológicas, carece todavía de recursos. ¿Qué posibilidad tiene entonces este salvaje desnudo con su arco insignificante y sus flechas? Habiéndole atribuido al cazador impulsos burgueses y herramientas paleolíticas, juzgamos su situación desesperada por adelantado. Es digno de mención el hecho de que la teoría contemporánea europea marxista está a menudo de acuerdo con las economías burguesas en lo que respecta a la pobreza de los primitivos. Sin embargo, la escasez no es una propiedad intrínseca de los medios técnicos. Es una relación entre medios y fines. Deberíamos considerar la posibilidad empírica de que los cazadores trabajan para sobrevivir, un objetivo finito, y que el arco y la flecha son adecuados a ese fin. El manservice fue durante mucho tiempo casi el único entre los etnólogos que se opuso firmemente al tradicional punto de vista de la penuria de los cazadores. Este capítulo se inspiró en gran medida en sus puntualizaciones sobre el ocio de los Arunta, 1963, página 9, así como también en las personales conversaciones mantenidas con él. Pero aún hay otras ideas, endémicas para la teoría antropológica y la práctica etnográfica, que han conspirado para impedir una comprensión en este sentido. La predisposición antropológica a exagerar la ineficiencia económica de los cazadores aparece también de manera notoria bajo la forma de odiosas comparaciones con las economías neolíticas. Los cazadores, como Lowe afirma claramente, deben trabajar mucho más para subsistir que los labradores y los pastores, 1946, página 13. Sobre este aspecto, la antropología evolucionista en particular encontró que le resultaba agradable, e incluso necesario desde el punto de vista teórico, adoptar el tono habitual de reproche. Los etnólogos y arqueólogos se habían vuelto revolucionarios neolíticos, y en su entusiasmo por la revolución no dejaron de lado nada que pudiera servirles para denunciar al viejo régimen, de la Edad de Piedra, ni siquiera algún antiguo escándalo. No era la primera vez que los filósofos relegaban la etapa más antigua de la humanidad atribuyéndola más a la naturaleza que a la cultura. Un hombre que pasa toda su vida persiguiendo a los animales con el solo objeto de matarlos para comerlos, o recolectando frutos por el bosque, vive en realidad como si él mismo fuera un animal. Braidwood, 1957, página 122. Así degradados los cazadores, la antropología se sintió libre para ensalzar el gran salto hacia adelante del Neolítico, un adelanto tecnológico importantísimo que trajo aparejada una posibilidad general de ocio al dejar de lado la consecución de comida como único fin. En un prestigioso ensayo sobre la energía y la evolución de la cultura, Leslie Hewitt explica que el Neolítico produjo un gran adelanto en el desarrollo de la cultura.
como consecuencia de un gran incremento en la cantidad de energía aprovechada y controlada per cápita y por año como consecuencia de las artes de la agricultura y el pastoreo, 1949, página 372. UIT realzó aún más el contraste evolutivo señalando al esfuerzo humano como la fuente principal de energía de la cultura paleolítica, y oponiéndola a los recursos de plantas y animales domesticados de la cultura neolítica. Esta determinación de las fuentes de energía hizo inmediatamente posible una baja estimación del potencial termodinámico de los cazadores, desarrollado por el cuerpo humano, recursos potenciales promedio de 1,20 caballo de fuerza per cápita, 1949, página 369, y, además, al eliminar el esfuerzo humano de la empresa cultural del Neolítico, daba la impresión de que las personas habían sido liberadas por algún dispositivo ideado para ahorrar trabajo, las plantas y los animales domesticados. Pero la problemática de UIT está evidentemente fundada en concepciones falsas. La principal energía mecánica de que se disponía, tanto en la cultura paleolítica como en la neolítica, era proporcionada por los seres humanos, obtenida, en ambos casos, a partir de recursos vegetales y animales. Es así que, salvo excepciones que ni vale la pena considerar, el empleo ocasional directo del potencial no humano, la cantidad de energía aprovechada per cápita y por año es igual en las economías paleolítica y neolítica, y se mantiene bastante constante en la historia humana hasta el advenimiento de la revolución industrial. El error evidente de las leyes evolutivas de UIT es el uso de las mediciones per cápita. Las sociedades neolíticas, en su mayoría, aprovechan una cantidad total de energía mayor que las comunidades preagricultoras, debido al mayor número de seres humanos mantenidos por la domesticación que proporcionan su energía. Este aumento general del producto social, sin embargo, no es necesariamente el resultado de un aumento de la productividad del trabajo, que, según UIT, también acompañó a la revolución neolítica. Los datos etnológicos que ahora poseemos, véase lo que continúa en el texto, hacen surgir la posibilidad de que los simples regímenes de la agricultura no sean más eficaces desde el punto de vista termodinámico que la caza y la recolección. En otras palabras, me refiero a la energía producida por unidad de trabajo humano. Siguiendo los mismos lineamientos, una parte de la arqueología de los últimos años ha preferido valorar más la estabilidad de la vivienda que la productividad del trabajo para explicar el progreso neolítico, comparece Braidwood y Willey, 1962. Otra fuente específicamente antropológica de descontento respecto del Paleolítico proviene del campo mismo, del contexto de la observación europea de los cazadores y recolectores que aún existen, tales como los nativos de Australia, los bosquimanos, los Ona y los Yagan. Este contexto etnográfico tiende a distorsionar de dos maneras nuestra comprensión de la economía de caza y recolección. En primer lugar, ofrece oportunidades singulares a la ingenuidad. El ambiente remoto y exótico que ha llegado a ser el teatro cultural de los modernos cazadores produce en los europeos un efecto altamente desfavorable para que puedan evaluar la condición de aquellos. Estando como están el desierto australiano o el de Kalahari marginados en lo que respecta a la agricultura y a todo lo que constituye la experiencia cotidiana de un europeo, el observador poco informado no puede dejar de asombrarse y preguntarse cómo puede alguien vivir en un lugar como ese. La conclusión de que los nativos solo se las ingenian para suplir las deficiencias de una vida de carencias puede verse reforzada por sus dietas de una variedad asombrosa, comparece Herskovits, 1958, anteriormente citado. Por lo general, incluyen elementos considerados repulsivos e incomibles por los europeos. La cocina local se presta a la suposición de que la gente se muere de hambre. Por supuesto, resulta más fácil encontrar conclusiones de este tipo en los informes más tempranos, y mucho más en los diarios de exploradores y misioneros que en las monografías de los antropólogos, pero precisamente por ser más antiguos y estar más cerca de la condición aborigen nos merecen un cierto respeto. No cabe duda de que ese respeto debe ser otorgado con discreción. Mayor atención merece un hombre como Sir George Grey, 1841,
cuyas expediciones de la década de 1830 abarcaron algunos de los distritos más pobres de Australia Occidental y cuya minuciosa observación de los habitantes locales lo llevó a desmentir las informaciones de sus colegas sobre este tema de la desesperación económica. Gray escribió que se trata de un error muy común el creer que los australianos nativos tienen escasos medios de subsistencia o que se encuentran en ocasiones muy urgidos por la necesidad de alimento. Muchos y casi ridículos son los errores en que han incurrido los viajeros a este respecto. Lamentan en sus diarios que los infortunados aborígenes se vean reducidos por el hambre a la miserable necesidad de alimentarse de ciertos tipos de alimentos que han encontrado cerca de sus chozas, siendo que en muchos casos esos artículos citados por ellos son los que los nativos aprecian más y en realidad no son deficientes ni en sabor ni en cualidades nutritivas. Para poner en evidencia la ignorancia que ha prevalecido con respecto a los hábitos y costumbres de este pueblo que se encuentra en estado salvaje, Gray menciona un ejemplo notable, una cita de otro explorador, el capitán Sturt, quien, al encontrarse con un grupo de aborígenes ocupados en recolectar grandes cantidades de resina de mimosa, llegó a la conclusión de que esas infortunadas criaturas se veían reducidas al extremo de recolectar ese mucílago por carecer de otro tipo de alimento. Sir George observa, sin embargo, que esa resina es uno de los artículos alimenticios preferidos en esa zona, y que cuando llega la época de su recolección brinda la oportunidad para que grandes grupos se reúnan y acampen juntos, cosa que no pueden hacer en otras oportunidades. Para finalizar dice: en términos generales los nativos viven bien, en algunas regiones puede haber insuficiencia de alimentos durante estaciones especiales, pero si eso sucede, esas zonas quedan desiertas durante ese tiempo. Sin embargo, resulta imposible de todo punto para un viajero o aún para un nativo forastero juzgar si una región proporciona o no alimentos en abundancia. Pero en su propia región un nativo se encuentra en situación totalmente distinta, sabe con exactitud lo que produce, conoce la época de recolección de los distintos artículos y el modo más eficaz para proporcionárselos. De acuerdo con estas circunstancias regula sus visitas a las diferentes regiones de su terreno de caza, y solo puedo decir que siempre he encontrado la mayor abundancia en sus chozas. Para un comentario similar referido a una interpretación equivocada por parte de un misionero de las curas por ingestión de sangre en Australia Oriental, véase Hopkinson, 1845, página 227. Al hacer esta feliz evaluación, Sir George tiene especial cuidado en excluir al lumpen proletariado aborigen que vive dentro y en las cercanías de las ciudades europeas, compare Seire, 1845, vol. 2, Paz. 250, 254-55. La excepción es aleccionadora. Denuncia una segunda fuente de errores etnográficos: la antropología de los cazadores es en su mayor parte un estudio anacrónico de ex salvajes, una indagación en el cadáver de una sociedad, según lo dijo Gray en una oportunidad, dirigida por miembros de otra. Los recolectores de alimentos que sobreviven son, en cuanto clase, personas desplazadas. Representan el paleolítico privado de todos los derechos civiles y ocupan hábitats marginales con características que no corresponden a las modalidades de la producción, santuarios de una era, lugares tan alejados de la esfera de influencia de los principales centros del progreso cultural como para que se les permita un cierto respiro en la marcha planetaria de la evolución cultural, porque la pobreza ha sido su característica, más allá del interés y de la competencia de las economías más avanzadas. Excepción hecha de los recolectores de alimentos favorablemente situados, como es el caso de los indios de la costa noroeste de los Estados Unidos, acerca de cuyo bienestar, comparativamente, no se suscitan dudas. Los demás cazadores, expulsados de las mejores tierras, primero por la agricultura y más tarde por las economías industriales, disfrutan de las ventajas ecológicas un poco menos todavía que los del Paleolítico inferior, hablando en términos medios. Tal como señala Cary Sauer,
No deben juzgarse las condiciones de los primitivos pueblos cazadores basándose en los que han sobrevivido hasta nuestros días y que están ahora restringidos a las regiones menos propicias de la Tierra, tales como el interior de Australia, la Gran Cuenca Americana o la tundra y la taiga árticas. Las zonas que ellos ocupaban producían alimentación abundante, citado en Clark y Ashwell, 1964, página 23. Por otra parte, la desorganización que se produjo durante los 2 últimos siglos de imperialismo europeo ha sido especialmente grave, hasta el punto de que muchos de los datos etnográficos que constituyen el fondo común del que echan mano los antropólogos son bienes de cultura adulterados. Incluso los relatos de exploradores y misioneros, además de sus tergiversaciones etnocéntricas, pueden reflejar la existencia de economías castigadas. Comparese Service, 1962. Los cazadores del este del Canadá, acerca de los cuales encontramos información en las Jesuit Relations, fueron obligados a dedicarse al comercio de las pieles a comienzos del siglo XX. El medio natural de otros fue alterado selectivamente por los europeos antes de que pudiera hacerse un informe confiable de la producción indígena. Los esquimales que nosotros conocemos ya no cazan ballenas, los bosquimanos han sido privados de la caza, los bosques de pinos de los Ossoni han sido talados y sus campos de caza invadidos por el ganado. Detrás de las rejas de la aculturación uno puede imaginarse vagamente lo que deben haber sido la caza y la recolección en un apropiado medio por el relato que Alexander Henry hace de su magnífica permanencia como un Chippewa en el norte de Michigan, véase Quimby, 1962. Si estos pueblos se describen ahora en una situación de pobreza agobiante, con recursos escasos e inseguros, ¿debe ello considerarse un indicador de su condición aborígeno de la compulsión colonial? Las enormes implicaciones, y problemas, que se suscitan para la interpretación evolutiva a causa de esta retirada global solo recientemente han empezado a despertar interés. Lee Debore, 1968. Lo que ahora tiene importancia es esto: la situación actual de los cazadores plantea, más que un examen justo de su capacidad productiva, una especie de prueba suprema. Los siguientes informes de su desempeño son, entonces, de características extraordinarias. Página 22 de 339.